¿Qué tal? Aquí estamos, las 8:58 de la mañana de este martes 12 de marzo y les estamos cumpliendo a quienes previamente se habían inscritos para estar conectados aquí, muy pendientes del lanzamiento virtual por primera vez del Plan de Educación para el Cuidado de ARL Sura 2019. Nos encanta que estén con nosotros, que hayan aceptado esta invitación. Quienes ya vienen en la conexión desde las 8 de la mañana y pudieron apreciar, pudieron escuchar a Mateo Cadavid Jaramillo, Mateo, el gerente general de Matelsa, y para quienes recién se incorporan a este streaming, pues bienvenidos. Gracias por hacerlo. Les recuerdo que estamos entregando unos obsequios de unos bonos de 100.000 pesos en libros para las personas que más hagan trinos en la red social, en Twitter, con un hashtag que tenemos, Plan Educación Sura 2019. Les recuerdo, hashtag Plan Educación Sura 2019, o también para la persona que más interactúe con nosotros a través de este chat. Recuerden, hay una sala de preguntas, ahí estamos esperando sus comentarios, sus preguntas para nuestro siguiente invitado. Y estamos en esta mañana pues haciendo un recorrido por diferentes conceptos, por diferentes atributos que argumentan como la educación pues es la dinamizadora de las capacidades humanas y por tanto de las capacidades de las organizaciones y como consecuencia de las capacidades que tenemos y que podemos desarrollar como sociedad. Nuestra siguiente conferencia pues nos plantea una mirada distinta de la construcción de contenidos. Definitivamente la educación tiene un efecto mucho más transformador cuando nosotros nos conectamos emocionalmente con los contenidos, cuando nosotros ayudamos a construirlos, y de eso nos va a hablar Gabriel Mesa Nichols. Él es el gerente de EPS Sura, pero además es un artista, y aquí lo tenemos con nosotros. Gabriel, gracias por acompañarnos en esta mañana. Usted debe estar muy contento en Sura. Este es una gran experiencia, por primera vez un lanzamiento virtual de todo un plan de educación. Gabriel, usted es gerente, es un ejecutivo, es un empresario, pero además usted es un artista. Y los artistas no es que sean superhumanos, ni mucho menos, quizás lo son en el sentido de que tienen una conexión mucho más profunda con las cosas, sus sentidos están exacerbados. ¿Eso para qué sirve a la hora de construir y de educar, Gabriel? Muchas gracias, Nacho. Sí, un placer estar acá. Realmente un privilegio participar de este lanzamiento de educación para el cuidado virtual. Y me quedé pensando en varias cosas que dijiste. Lo primero es la creación de contenidos. Y yo pienso que, de hecho ahí estaba pensando que la creación de contenidos debe ser una responsabilidad de cada uno. Cada uno debe crear el contenido de su propia vida. Y vivimos un momento de la historia, digamos, especial, donde hoy tenemos una capacidad de hacer conexiones, de aprender de distintas maneras, de mirar el mundo por donde queramos, porque realmente depende de querer, más que de que nos lo impongan o nos digan, de tener la disposición a hacerlo. Entonces, un punto interesante es, yo creo que cada uno es responsable de crear el contenido de su vida y que hoy más que nunca tenemos la posibilidad de crear la vida que nos soñamos. Y ese es, digamos, un primer elemento que considero importante discutir acá. Además de eso, cuando decías que por ser artista veo la vida distinta, yo creo que todos somos artistas. Y cuando yo miro, digamos, la obra que yo hago en arte, yo veo que gran parte de mi obra realmente es la vida. Es la vida y todo se conecta. Yo al principio pensaba que tenía que escoger entre ser gerente y entre ser artista, y hoy yo pienso que realmente no tengo que escoger y que realmente son complementarios. Y que el hecho de mirar las cosas desde el punto de vista del arte me complementa el trabajo como gerente y el trabajo como líder social, el trabajo como persona preocupada por lo que pasa en Medellín, en Colombia, en el futuro, cómo nos posicionamos distinto, cómo nos preparamos. Y yo creo que eso nos permite entender que son tantas aristas y que simplemente tenemos que ir conectándolas. Dialogando entre ellas. Nos habían planteado, como bien usted lo dice, que usted nos dice, yo antes me debatí entre escoger una cosa o la otra, cuando en realidad el mensaje debe ser no, dialogue con esas dimensiones que usted tiene. Tantas dimensiones que usted tiene, póngalas en juego y dialogue con ellas, acéptelas. Y aliméntelas. Aliméntelas. Por ahí hay de esos proverbios que uno ve en todas partes, en lo que le llega por WhatsApp y demás, y que le dice pues el anciano pues indio a su nieto, le dice que todos tenemos pues como un lobo y como
digamos, como un cordero dentro de nosotros y que cuál prevalece, pues el que tú alimentes. Y yo creo que aquí es sencillamente cuál alimentamos nosotros, y es alimentarlos todos y entender que todos pueden vivir en armonía. Y aquí, como vemos en esta diapositiva, quise traer algunas frases como para abrir la conversación. Y la primera precisamente es sobre Niels Bohr. Niels Bohr es un físico que se ganó el premio Nobel en 1922. Y él fue el que descubrió y el que, digamos, describió la estructura atómica como la conocemos hoy, y fue el padre de la física cuántica. Hay quienes dicen que es más importante que Einstein inclusive, pero esta frase me parece que es muy importante. Toda frase que yo emita habrá de ser considerada por ustedes no como una aseveración, sino como una pregunta. O sea, nada, y tenemos el derecho a dudar. Y yo creo que dudar es lo más importante que tenemos hoy en esta civilización, decir, oiga, ¿esto sí será cierto o no será cierto? Y tener criterio propio y desarrollarlo alimentando todas las facetas que tenemos. Y quise aquí traer inclusive 4 frases de Einstein, que son: la mente es como un paracaídas, solo funciona si la tenemos abierta. La educación es lo que queda una vez olvidamos todo lo que aprendí en la escuela. Lo importante es no dejar de hacerse preguntas, y la imaginación es más importante que el conocimiento. Y aquí quise traer inclusive esa foto, que eran Einstein y Niels Bohr, unas discusiones muy interesantes. Yo no sé mucho del tema, ni pretendo pues aparecer que es el tema, porque no tengo ni idea, pero simplemente por curiosidad. Y miren esas discusiones que tenían ellos dos de física, que es donde nace la física cuántica, que es un tema muy interesante. Y aquí quise traer en esta siguiente diapositiva un tema que me sirve como apertura también. Y este libro me cambió a mí la vida hace muchos años. Este libro que ven ahí se llama, seguramente usted está charlando, Mr. Feynman. Feynman también fue un físico que se ganó el premio Nobel en 1962. Y cuando él tenía 25 años, le invitaron al laboratorio de los Álamos, a la construcción de la bomba atómica. El que está arriba es Niels Bohr, y él cuenta en ese libro que una noche lo llamó el hijo de Niels Bohr, que también estaba con ellos allá, y le dijo: oíste que mi papá quiere hablar con vos. Y él dijo: no, te equivocaste, yo soy Richard Feynman, pues yo soy un pelado. Yo: no, es que mi papá quiere hablar con vos, que si puedes ir esta noche a la pieza de él. Y él dijo: seguro que no se equivocaron. Y el tipo llegó allá, y Niels Bohr le presentó todas sus teorías, y este tipo le decía, pues, y Richard Feynman le decía: no, usted está equivocado, pues eso no puede ser, esa idea está muy, muy loca, pues cómo va a hacer eso, y tal. Y discutieron una hora, y al cabo de una hora Niels Bohr le dice a su hijo: bueno, ahora sí llamemos los otros, o sea, todos los otros físicos de gran calado. Y después el hijo le explica, le dice: ¿por qué me llamaron a mí? Y el hijo le explica y le dice: cuando nos reunimos con todos, mi papá dijo que el único que no le tenía miedo, que el único que era capaz de decirle a Niels Bohr que estaba equivocado era usted, que el único que era capaz de decirle qué idea tan mala era usted, porque tenía la irreverencia y la capacidad de ver el mundo distinto. Y a mí ese libro hace 30 años me enseñó que yo quería vivir la vida así. Cuando yo pienso que algo no es decir, oiga, no estoy de acuerdo, y preguntar por qué. Ahorita me decían que contar hasta 10 para ver si el sonido está funcionando, pero que no preguntara por qué. Pero yo creo que eso es importante. Eso es lo que sale, ese es, digamos, un tema importante, Nacho. No sé si ahí vamos o le sigo contando. Claro que sí, no. Es tu tiempo, así que perfecto. Estamos completamente conectados con lo que nos estás diciendo. Entonces yo creo que hoy vivimos realmente un momento excepcional en la historia, que hoy tenemos una cantidad de posibilidades que antes eran desconocidas. Esto es del Capitalismo Consciente de Raj Sisodia, es un libro que le recomiendo absolutamente, es un libro que se consigue en español y que es de los libros más poderosos que he visto últimamente, y que realmente son conceptos muy simples, y es como las empresas, igual que las personas, tienen una responsabilidad mucho más allá de cumplir con su objetivo inicial, y es cómo se conectan con el entorno social y cómo transforman. Y si pensamos que hoy realmente la sociedad depende de la capacidad que tienen las empresas, porque las empresas han reemplazado, digamos, lo que hacía la iglesia hace 3 siglos, y esa capacidad de desarrollar talentos en la sociedad, de desarrollar conexiones, de desarrollar futuros que antes eran inimaginados, los pueden entregar hoy las empresas con las personas comprometidas. Entonces aquí dice: quienes estamos vivos hoy podemos elegir llevar las vidas más llenas de sentido como nunca antes en la humanidad. Y cuando vemos la oportunidad que tenemos hoy, es una oportunidad realmente muy interesante, porque hoy, en este momento, cuando miramos, digamos, la aventura humana, nosotros podemos hacer la diferencia, podemos hacer los cambios que son necesarios e importantes, y eso nos debe emocionar todos los días. Todos los días uno creo que se debe levantar diciendo: yo cómo puedo transformar, yo cómo puedo hacer que la sociedad esté mejor porque yo estoy aquí, yo cómo puedo encontrar mi propósito a través precisamente de transformar. Porque también nos damos cuenta que una persona que
que vive 74 años, tiene 27.000 días, 27.000 amaneceres y atardeceres. Y entonces decimos, se me dañó el día porque me rayaron el carro. Y yo digo, sí valdrá la pena que uno se le dañe un día de 27.000 que tiene por una cosa que es insignificante. O se me dañó el día porque tal cosa. Y yo creo que es responsabilidad de cada uno valorar cada día como un día que no va a volver y que podemos hacerlo como el activo más preciado que tenemos. Y aquí en esta siguiente diapositiva, cuando preparaba alguna charla me encontré esta frase, decía: yo nací para ser feliz y no para ser normal. Y yo creo que realmente la normalidad no existe. Yo creo que la sociedad ha intentado que seamos normales para ser, digamos, más fácil cómo nos administran nuestras voluntades. Pero yo creo que hoy uno de los grandes logros de la humanidad es que precisamente con el cambio en los ejes de poder, con las redes sociales, con lo que los consumidores pueden hacer, con la forma de expresarnos, es que no necesitamos ser normales. Y es que cada uno tiene que ser capaz de expresar lo que realmente le mueve y lo conecta. Y ese es, digamos, un elemento importante. Y de aquí, Nacho, pues para lo que me pidieron que participara, para que hablara, digamos, de mis distintas facetas y cómo las intento conectar. Entonces, en esta diapositiva, pues quise mostrar varias cosas. Una es que, como decía, todos somos artistas. Y el dibujo que ven en la parte inferior fue un dibujo que yo hice a los 5 años en el colegio. Y era un cuaderno, como pueden ver, el cuaderno de dibujo. Como pueden ver, el primer camioncito lo hizo la profesora, el segundo pues lo hizo yo con ayuda de la profesora, el tercero lo hice yo y el cuarto pues obviamente lo hice ya sin ninguna ayuda. Pero eso me llevó a pensar más adelante cómo, ya digamos, un cuadro que hice pues en 2011 y cómo realmente es importante cómo vamos incorporando lo que nos enseñan, pero cómo vamos siendo nosotros mismos. Y aquí quise inclusive explorar ese dibujo de la infancia con el impacto que ha tenido, digamos, el conflicto social en nuestras vidas y cómo somos responsables también de ese conflicto social, cómo lo vivimos y cómo hacemos para que el país tenga un mejor futuro y cómo participamos en las discusiones públicas que son importantes. Entonces yo aquí quería decir que yo soy consciente de mi relación con el arte desde los 8 años. Y digamos que lo disfrutaba de pequeño y siempre pensé que iba a ser artista cuando fuera grande. Y siendo muy franco, cuando llegó el momento de decidir carrera, yo decía, bueno, yo creo que el camino es estudiar, aprender algo que me permita pararme distinto ante la sociedad. Y yo creo que por cobardía, porque yo creo que decidir ser artista directamente requiere mucho valor, porque además los papás nos dicen, oye, que usted se va a morir de hambre, ¿cómo se le ocurre? Y me gustaba la medicina, y elegí ser médico como un camino de aprendizaje, de autoaprendizaje, como un camino de conectarme con el propósito y con la sociedad. Y en ese camino, digamos que se me olvidó el arte, hasta que me casé y mi esposa en la luna de miel, yo le dije, yo voy a ser artista, y me dijo, ¿para cuándo lo vas a dejar? Y yo le dije, tenés razón. O sea, tuve un periodo de 16 años donde dejé de trabajar, y a partir de ahí tomé la decisión de hacerlo parte consciente de mi vida todos los días, aunque fuera un minuto, aunque fuera una pincelada. Gabriel, ¿y cómo se transformó tu vida a partir de ese momento que decides retomar lo que habías dejado ahí como debajo del tapete por un tiempo? ¿Eso cómo te transformó? Sí, empezó ese camino que yo decía, donde pensaba que quizás en algún momento me tocaría elegir entre medicina o administración o temas sociales o arte. Y me acuerdo que algún día en Suramericana, el presidente de Suramericana me presentó a unos extranjeros. Digo, Gabriel es un médico que trabaja con nosotros, es un artista que tenemos prestado aquí trabajando con nosotros. Y a mí eso realmente me quedó dando vueltas. Y finalmente todos estamos prestados en la vida, estamos prestados para distintas cosas, pero es donde queremos poner nuestro tiempo. Y ese es otro elemento importante. Yo he aprendido que el tiempo es el elemento más valioso, y por eso decía los 27.000 días que tenemos. Cada minuto es precioso. Y hoy, por ejemplo, decidí estar donde realmente tiene sentido estar. Y cuando me toca estar en alguna parte que no tiene sentido, yo digo, oye, pero entonces, ¿por qué no cambiamos esto? ¿O por qué no acabamos esta reunión ya? Que esto quizás no tiene ningún propósito, ningún objeto. Entonces yo creo que esa es quizás una segunda enseñanza, y es valorar nuestro tiempo, conectándolo con el propósito, el sentido y la felicidad. Y más adelante, pues, un tema que traía es que, o de una vez,
yo he llegado a la conclusión que la felicidad depende de nosotros. Y la felicidad se relaciona con dos elementos muy simples, que son la gratitud y el propósito. Es decir, vivir yo agradecido por lo que estoy, por estar vivo. El solo hecho de estar vivo es importante, es un milagro, es una cosa, pues digamos, muy extraña. Aquí de hecho les voy a mostrar una diapositiva que creo que es relevante para este tema. Y ser capaz de estar presente en mi vida, o sea, no como soy un accidente de lo que pasó, sino que yo estoy presente y soy protagonista de lo que me sucede. Y aquí para una presentación que precisamente hacía ayer, escribí estas 10 reflexiones sobre la vida. Y la primera es que las posibilidades de que tú y yo estemos acá hoy es cercana a cero. O sea, que nuestros ancestros se hayan juntado en el momento en que se juntaron y de que finalmente todo haya pasado para que estemos acá, pues eso es absolutamente improbable. Empezando que el solo hecho de que la vida existe es improbable, y el hecho de que la Tierra exista es improbable, y después de 4.600 millones de años estemos aquí sentados. Entonces es realmente extraño estar vivos, pero estar vivos aquí y ahora es un privilegio y una responsabilidad. Y es cómo vivimos la vida como una responsabilidad también. O sea, cómo yo digo, estoy vivo, acepto la responsabilidad de que puedo hacer la diferencia. Y el viaje es muy corto. Hoy tenemos el regalo de la longevidad. La longevidad es una realidad. Pero no sabemos hasta cuándo, ¿no es cierto? O sea, todos finalmente estamos vivos hasta que nos morimos. Y es, pues hoy la expectativa de vida está en 74 años en Colombia. Hace 30 años estaba en 55. Y quizás vamos a vivir muchos años más, pero no sabemos cuántos. Entonces vivamos cada día como si fuera único y precioso. Entonces este es el único viaje que tenemos con certeza. Quienes son muy religiosos podrán decir, pues está la otra vida. Yo creo que la vida que tenemos hoy es la que sabemos que existe. Y es aquí y ahora, y depende de cada uno cómo decida vivirlo. Y podemos elegir llevar las vidas más llenas de sentido como nunca antes, como decía ahorita. Yo creo que vivimos para ser felices, pero nos tenemos que cuestionar realmente qué es lo que nos hace felices. Entonces ese es tal vez un tercer elemento que yo considero importante. Y ya pues faltando 5 minutos para ir cerrando, pues quisiera entregarte unos mensajes con lo que me preguntabas, Nacho, y es, ¿para qué el arte en mi trabajo y para qué es lo que yo siento todos los días? Y yo creo que es ese cuestionamiento constante y decir, bueno, ¿cómo a través del arte puedo expresar lo que no puedo expresar por otros caminos distintos? Y cómo inclusive, algún día hice una conexión, hace tal vez unos 4 años, sobre la compasión. Y entendí que la compasión es distinto a la empatía. La compasión es la capacidad de entender el sufrimiento ajeno. Pero a diferencia de la empatía, la compasión nos pone en la disposición de resolver ese sufrimiento ajeno. Entonces miremos que si somos capaces de vivir nuestra vida más compasivamente, siempre, desde donde estemos, o sea desde el arte, sea desde la salud, sea desde los cambios sociales, es muy distinto, así nos mueve una cosa diferente. Entonces yo entendí que yo trabajo en arte por compasión, porque muchas de las cosas son necesito expresarlas, estoy en disposición de aliviar el sufrimiento, puede que no lo alivie, pero por lo menos siento que estoy en disposición de hacerlo y a transformar la sociedad. Y yo creo que eso nos tiene que conectar entonces con el gerenciamiento de la vida de cada uno. Como decía yo ahorita, somos los dueños del contenido de nuestra vida y somos los que decidimos cómo utilizamos el tiempo para que ese contenido, cuando yo me vaya a morir, sienta que valió la pena. Ahora, digamos, estamos en un momento donde la abuelita de mi esposa está muriendo, tiene 97 años, y es muy bonito que estuve allá el fin de semana y todas las hijas se reunieron. Ella está pues más o menos como en un coma superficial inducido por morfina. O sea, un bonito acompañamiento, y le pusieron la música, las acacias, y cantaron con ella, y le cogían la mano y le sobaban los piecitos, y yo decía, así se debe morir uno. Y todas empezaron a decir, ¿te acordabas cuando mi mamá hacía los quesitos? ¿Y te acordabas cuando Ojalá, Gabriel, nos pudiéramos morir menos en ambientes clínicos cada vez, y más en ese tipo de ambientes familiares, conectados con la raíz, con lo que es más nuestro. Absolutamente. Ojalá. Y cada vez estamos más convencidos, por ejemplo, desde lo que hacemos en EPS Sura, que esa es la forma como nos debemos morir. O sea, que indudablemente la forma como nos debemos morir es siendo capaces de conectarnos con lo que realmente es importante, siendo capaces de conectarnos con la vida, entendiendo que la muerte es parte de la vida y que también debemos sentir un privilegio de que nos vamos a morir. Yo pequeño pensaba que era inmortal. Yo no sé si a ustedes les pasaba, y un día hablando con un amigo me dijo, ¿sabes qué? Los niños no les da miedo
porque además piensan que no se van a morir, y el miedo nos aparece en la vida cuando entendemos que algún día nos vamos a morir. Y eso me sirvió para conectarme con esa forma de vivir la vida de una manera más vital, y que cada día lo pueda mirar de la gratitud y decir, oiga, valió la pena. Yo esta mañana le decía a mi esposa que había tenido pocos días tan intensos como ayer, que yo hacía como un balance y decía, todo lo que hice, o sea, estuve pero finalmente deja una sensación de, estoy utilizando mi tiempo de una manera que cuando me muera, vuelvo a ese tema, mire para atrás y diga, valió la pena. Y aquí esta frase, que me parece importante ponerla en la pantalla, también nos tiene que permitir sentir hoy, porque hoy, digamos, vivimos bombardeados por noticias negativas, por lo que está pasando. Yo creo que el mundo estamos viendo el mejor mundo en la historia. Hay un libro de Steven Pinker que se llama En defensa de la ilustración, es un libro del 2018. Es uno de esos libros que uno lee y que uno dice, este señor, ¿cómo hace para hacer esas conexiones? Donde muestra con hechos y datos que el mundo hoy está mejor que nunca. Y esta frase de Víctor Hugo dice, el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes es la oportunidad. Y yo creo que vivimos en un mundo de oportunidades. En esta diapositiva también quiero mostrarla. En el siglo X, en 1900, esta ilustración muestra cómo iba a ser la educación en el año 2000. Hoy yo les recomiendo que utilicen aplicaciones de audiolibros. Yo descubrí esto hace 6 meses, Audible, y me estoy pudiendo leer un libro a la semana solamente en el transporte de mi casa al trabajo y haciendo ejercicio. O sea, que antes era impensable. Yo decía, ¿cómo voy a hacer para leer? Hoy, o sea, la capacidad de aprender es absolutamente dependiente de nuestra disposición. Entonces, digamos, es una recomendación para que lo miren. Esta es una aplicación de Amazon que funciona muy bien. Esta es una diapositiva que mostraba cómo concebían en 1930 los teléfonos del futuro. Entonces, también le decía a alguien de mi equipo, a alguien se le ocurrió una visión y por eso apareció FaceTime. Pero miren esta visión desde 1930, ¿cierto? Y miren esta de Kindle, cómo se imaginaban el Kindle en 1930. Imagínense pues uno manejando ese Kindle, pero ya a alguien se le ocurrió también. Parece absolutamente hermoso y bonito. Y termino con esta diapositiva de Peter Diamandis, que dice: lo que me da una gran confianza en el futuro es el hecho de que ahora tenemos más poder como individuos para asumir los grandes desafíos de este planeta. Hay un libro que quiero recomendarles también, que se llama Moonshots, como tiro a la luna, de Naveen Jain, que es un millonario hindú que ha hecho 7 compañías distintas. Él dice, todas las compañías que hago, ninguna tiene que ver con un tema en que yo sea experto. La última compañía es para hacer minería en la luna. Y cuando uno lee ese libro, uno entiende por qué. Aunque ya estamos en el tiempo, les voy a explicar en un minuto por qué. Él llegó encontraron que el helio 3 es un elemento que se produce en el Sol, que se usa para la energía que produce el Sol, pero la atmósfera de la Tierra lo repele. Entonces, las reservas totales de Estados Unidos de helio 3 son 25 kilos. Más o menos en el libro, se me olvidó la cifra exacta, pero con 40 kilos pueden darle energía a Estados Unidos como durante 100 años. Y en la Luna hay 1.000 millones de toneladas de helio 3. Entonces dicen, no es sino traer helio 3 de la Luna y está resuelto el problema de energía limpia para la sociedad para los próximos 1000 años. Entonces lo pone uno a pensar que simplemente, y él tiene un concepto, que ya sí es el último, de sostenibilidad. Él dice, sostenibilidad no es consumir menos de lo que tenemos, sino producir más de lo que necesitamos. Y es como poner nuestra mente al servicio de producir más de lo que necesitamos. Quizás, Gabriel, en 200 años adelante estaremos mirando esa sugerencia que él hace del helio en la Luna, como acabamos de ver ese Kindle en 1937 o el FaceTime en 1920. Seguramente. Muy posiblemente nos pueda pasar eso. Totalmente de acuerdo, sí señor. Muy bien, Gabriel, pues interrumpir a Gabriel Mesa cuando estaba en esa... abriéndonos un espacio para respirar de otra manera, para tomar conciencia de lo que somos. Les cuento, tenemos a más de 2000 y pico de personas conectadas en este momento desde Estados Unidos. Aquí tengo el dato: Estados Unidos, Holanda, por supuesto, de muchas ciudades de Colombia, desde Argentina, desde España. Y qué bueno, pues, que ustedes
hayan hecho ese break, ese paréntesis, lo hayan abierto dentro de sus cotidianidades laborales, o si están en sus casas, o también muchos de ustedes nos están viendo desde su teléfono móvil, y poder escuchar reflexiones como las que nos acaba de entregar Gabriel, que nos está hablando de esa conexión entre el ser y el hacer. Y vamos a empezar, Gabriel, si te parece, abramos el momento de las preguntas. Sí. Tengo muchas. Por ejemplo, tengo acá Gloria Gaviria. Gloria, gracias por estar con nosotros. Ella dice, ¿cómo generar desde las organizaciones la conciencia personal y la conexión con aquellas cosas que mueven a las personas, olvidándose del deber ser? Esa es una pregunta muy interesante y yo creo que es una pregunta difícil, pero yo creo que lo más importante es ser capaces de crear una visión poderosa de transformación. Y vuelvo al tema del capitalismo consciente. Es un libro que de verdad les recomiendo, porque ahí hablan que las empresas, de hecho hoy está demostrado que las empresas que tienen la capacidad de conectarse con un propósito superior de transformar la sociedad para bienestar de las personas, son mucho más rentables que aquellas que simplemente dicen vamos a dar plata. Y dar plata debería ser una consecuencia de hacer las cosas muy bien. O sea, hoy una empresa que solamente se encargue de dar plata, yo creo que debería reevaluarse. Porque finalmente, y yo lo he hablado inclusive con mi equipo, yo digo, nadie va a decir, ¿te acordabas ese año en que dimos 20.000 millones de pesos? ¡Qué buen año! Pero si te acordás ese año en que fuimos capaces de montar un programa de cuidados paliativos para acompañar a la gente a que muriera bien, acompañar a sus seres queridos con sus mascotas y oyendo la música que les gusta. ¿Te acordás ese año en que montamos eso y la diferencia y los mensajes que hemos recibido de la gente? Entonces yo creo que es entender que las empresas, y de hecho lo dicen en ese libro también, tienen la responsabilidad de ser rentables. Porque si no son rentables, no son sostenibles y no son viables. Claro, pero ese no es el mayor propósito. Esa debe ser una consecuencia, claro. Y yo estoy convencido que haciendo las cosas bien tiene que pasar. Entonces yo creo que es crear una visión, es conectar a la gente desde esa visión. Y es entender que las personas las mueven tres cosas, que son el poder, la plata o la capacidad de transformar. Y yo creo que es entender también que todos tenemos de alguna manera esa conexión con la capacidad de transformar y de servir. Y es conectar con eso que es innato en nosotros para que funcione. El propósito está muy conectado con esa tercera. Total. Esa capacidad de servir. Y por lo general, cuando se hacen las cosas con propósito, siempre hay un buen rédito. Total. ¿Cierto? Esa es como la fórmula, ¿no? Total. Hay otra bien interesante, corta y contundente. Pregunta, Johan Leonardo Giraldo, ¿cuál es el arte en el trabajo? Sí, el arte en el trabajo es mirar las cosas desde una conexión con el ser, creo yo. Y por eso digo que todos somos artistas. Yo estoy convencido que todos somos artistas, lo que pasa es que no nos la creemos. Y yo, pues digamos que he considerado el arte como un camino para mi vida. Me he sentado a pensar con la diferencia entre un artista bueno y un artista malo, si eso puede decirse como tal. Y yo creo que es que el artista bueno se la cree y hace un rayón así y se la cree, y vos ves el rayón así y vos dices, qué bonito ese rayón. El artista que no se la cree, o el que dice, no, qué pena este rayón. Entonces yo creo que mucho está en ser capaz de cargarle el sentido y el propósito. Entonces yo creo que está en mirar la vida conectando muchos puntos, estando dispuesto a ser vulnerable, estando dispuesto a sentir, o sea, conectar el mundo físico con el emocional, con el mental y con el espiritual. El espiritual no es necesariamente Dios, ¿cierto? Es ser capaz de conectarse con esa trascendencia, con digamos, esa red universal o cósmica. Verónica Garon Mejía, pues ella está diciendo que cuáles libros le recomienda. Ya has dejado una estela importante de buenas recomendaciones. Podríamos de pronto resumir 2, 3 recomendaciones puntuales para Verónica. Definitivamente Moonshots de Naveen Jain es un libro muy importante. Yo creo que todo el mundo se lo debería leer. Yo de hecho a un amigo me está trayendo 20 libros de esos para regalar, y digo, pues finalmente oiga, venga, leamos más y estudiemos. El capitalismo consciente también es un libro importante. El de Steven Pinker que les mencioné, lo que pasa es que ese es digamos ladrilludo, pero es de esos libros que uno dice, este señor, ¿cómo hace para hacer las conexiones? Es absolutamente brillante. Ese se llama En defensa de la ilustración. Ese es un libro también muy bueno. Y para medicina hay un libro que le recomiendo absolutamente a todo el mundo, que se llama The Patient Will See You Now, de Eric Topol, El paciente te verá ahora. Todos esos están en audiolibro, en Audible.
Yo he podido entender que en audio puedo oír los libros a 1.5, algunos a 2. A doble y a triple velocidad. O a 2.5. Usted es un maestro, definitivamente, un mago. Van a ver que se puede. Pero, dependiendo de quién claro, lo lea y cómo pero lo tiene lea. que estar uno muy ejercitado. No, porque vos te pones unos audífonos y vas en el carro y vas. Pero el nivel de comprensión a una doble velocidad o a una triple velocidad, ¿qué para tal mí es, es Gabriel? mejor que leyendo. ¿Verdad? Porque me cuenta la historia completa. Entonces estás oyendo, alguien te está contando un cuento. Entonces imagina el privilegio de uno tener a alguien contándole un cuento, además un cuento interesante. Y las voces crean unos universos maravillosos. Pero también. además de eso, se vuelve un tema muy bonito porque vos estás en un trancón y vos decís, qué bueno que hay trancón. O sea, qué bueno que va a tener Es 10 minutos una muy más. buena manera de disfrutar los trancones. Y además de eso, como yo no lo hago sino haciendo ejercicio y en el carro, entonces me promueve las ganas de hacer ejercicio. Yo de nuevo la hora de llegar a la casa a montarme en la banda para poder estudiar. Yesir nos hace otra pregunta. Yesir Quintero, bienvenido, gracias por estar conectado. Gabriel, ¿es posible combinar el arte con nuestro rol de empresas? ¿Cómo esto nos ayuda a darle mejores soluciones a nuestros clientes? Yo estoy convencido que sí, y yo creo que, como decía ahorita, todos somos dueños de nuestro contenido. Yo ahorita estaba en una reunión del clúster de la salud y estaban hablando de la asamblea. Entonces yo decía, vení, asamblea, no sé qué. Yo decía, contame si la asamblea es un tema de ley o es un tema que nosotros queremos hacer por nosotros. Y me decía, no es un tema de ley. Entonces, ¿por qué no llamamos asamblea para la creación de un mejor futuro para la salud en Medellín y en Colombia? Pues porque finalmente a mí me invitan a la asamblea y digo, bueno, se dañó un ascensor, todos votan porque arreglemos el ascensor, sí, listo, entonces se arregla el ascensor. Eso realmente no nos está creando valor. ¿Cómo hacemos para que nuestra vida sea estética, todo lo que hagamos sea bonito, todo lo que hagamos, y eso pues Steve Jobs, digamos, el maestro, pero cómo hacemos para que toda nuestra vida la vivamos desde una estética diferente y seamos responsables de esa estética? Gabriel, si te parece, y ya para ir redondeando, quizás esta sea la pregunta de conclusiva y podamos como de alguna manera que nos recuerdes parte de lo que viniste a contarnos. Esta pregunta me parece perfecta. ¿Cómo hacer del arte una herramienta que fortalezca los procesos de educación en nuestras empresas? Esa es una pregunta muy buena y yo creo que lo primero es entender, como decía, que todos somos artistas, darnos permiso. Entonces yo, por ejemplo, creo que es un tema muy simple en un tablero tener marcadores de colores, pues así de simple. Yo veo que la mayoría no tiene, tengo negro, y los que tienen negro y verde, pero si vos quieres realmente pensar distinto, de una manera expansiva, quizás, y mucho de lo que de lo que hacemos en una empresa es conversar, pero conversar entendiendo que hacemos conexiones, y que hacemos conexiones es a partir de un proceso, digamos, que es secuencial, pero que además cuando yo visualmente soy capaz de crear realidades distintas, eso también me cambia la realidad de todo mi entorno. Entonces lo primero es darnos permiso, lo segundo es entender que debemos abrazar el niño que tenemos adentro, que ese niño lo hemos ido apagando y que la sociedad dice, no, es que aquí somos muy serios y aquí todos son, y es que el hecho de ser serio no quiere decir que no pueda ser niño. Y yo creo que los niños, y yo cada vez intento conectarme más con el niño que cada vez está más lejos, pero cuando uno logra conectarse con ese niño, yo me acuerdo que el mundo era maravilloso, pues, y que ojalá uno tuviera, digamos, pudiese meter en esa cápsula. Y lo tercero es entender que nada es tan importante como parece. O sea, que realmente la responsabilidad de ser feliz es una responsabilidad individual que no le podemos entregar a nadie más. O sea, yo no puedo decir, es que Nacho, ¿por qué no me hace feliz? O Lili, ¿por qué no me hace feliz? No, es que yo soy el que me tengo que hacer feliz. Y depende de mí. Y por eso el contenido que yo le pongo a mi vida también depende de mí. Y las personas son las que cambian las empresas. Definitivamente, Gabriel, qué bueno que tuvimos en este seminario virtual esta charla contigo, esa perspectiva no solo de un ejecutivo, no solo de un gerente, en este caso de la EPS Sura, sino también la visión de un artista que se ha permitido ser, como bien mismo lo decías, que ha dialogado con ese niño interior, y ahí sí es muy artista, porque buena parte de los escritores, buena parte de los pintores, buena parte de los escultores se han conectado. Cuando se conectan con ese niño interior y lo dejan emerger otra vez, es cuando se han dado muchas de sus grandes obras, y en usted pues esa conexión veo que ha funcionado perfectamente. Gracias por estar con nosotros. Les cuento,
Ustedes se preguntarán, ¿por qué ahora la ganadora del bono, por haber hecho más preguntas en este chat, no fue justamente la persona, fue Clara Gaviria, que tuvimos 2 preguntas de ella? Este es una elección que se hace aleatoriamente. Y queremos contarle que la ganadora del bono por las preguntas fue Sandra Martínez. A Sandra Martínez nos estaremos comunicando con ella a través de su correo electrónico, el que justamente diligenció para poder acceder a esta conferencia, y a través del hashtag Plan Educación Sura 2019 también aleatoriamente les cuento que la ganadora es @mayomus, con Z, @mayomus. Maye Sofía, también te has hecho acreedora a un bono por 100.000 pesos en libros. Continúen conectados con nosotros con este seminario y lanzamiento virtual del Plan de Educación para el Cuidado Sura, ARL Sura 2019. Ya regresamos con nuestra tercera conferencia a la hora indicada que les dijimos, para la que ustedes se inscribieron. Tendremos a Santiago Martínez, un joven que nos va a hablar de cómo estar conectados con la realidad, y verán que es bien interesante lo que tiene para contarnos en este lanzamiento de ARL Sura. Ya regresamos, continúen con nosotros, hacemos una pequeña pausa.